Bueno, vamos a continuar entonces con los fármacos del sistema gastrointestinal. Lo último que vimos fueron los antiácidos, ¿no? Que aquí se los puse. El video pasado comentaba que había otros antiácidos. Digamos que ahorita estamos viendo los fármacos que van a controlar la acidez estomacal. Entonces, vean, nosotros ya vimos los antiácidos, ya vimos el bicarbonato, lo que es el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio. Recordarán que estos son bases que lo que hacen es neutralizar el ácido clorhídrico del estómago. Lo que hace es elevar el pH, pues para acabar con lo que es la acidez estomacal, ¿no? También sirve para úlceras, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación unos fármacos que también están involucrados con la producción, más que nada, del ácido clorhídrico, es decir, para que se detenga esta producción, que generalmente pues son los fármacos más famosos que ahorita se están vendiendo, que son más eficientes, que tienen mayor efecto, etcétera, ¿no? Estos fármacos se conocen como antisecretorios. Entonces, vamos a encontrar los bloqueantes H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Por aquí ustedes están viendo ya algunos fármacos, estos son ejemplos, bloqueantes H2 o también se les conoce como ¿dónde los puse? Los inhibidores de los receptores H2 o antagonistas H2. Entonces, aquí son ejemplos, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina. A lo mejor ustedes han escuchado estos dos, que son los más famosos. Y pues del inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, ¿no? Que es el más famoso y todos lo hemos escuchado. Entonces, ya pasando a este término de otros antiácidos, tenemos que los antiácidos se utilizaron durante muchos años en el tratamiento de la úlcera péptica, pero desde hace un par de años han sido mayoritariamente sustituidos por otros dos tipos de fármacos. Los que les mencionaba, los antagonistas anti-H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, estos medicamentos que van a hacer actúan inhibiendo la secreción ácida del estómago. Es decir, estos fármacos no van a llegar a calmar el pH. Estos fármacos llegan a parar la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y estos fármacos pues son altamente eficaces y presentan pocos efectos secundarios, a como recordarán que lo estuvimos viendo durante los antiácidos, ¿no? Entonces nosotros para empezar con los bloqueantes de H2 o con los antagonistas anti-H2, primero tenemos que ver qué es la histamina. Ustedes recordarán, pueden ver el video pasado cuando les pase las diapositivas, que para la producción del ácido clorhídrico todo empezaba cuando nosotros olemos, comemos un alimento, estamos viendo, entonces ya aparecen los neurotransmisores que es la gastrina, todo esto que se secreta con las proteínas. Entonces después la gastrina induce a que se secrete histamina. Entonces, ¿qué es la histamina? La histamina posteriormente desencadena la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Pero la histamina, vamos a ver qué es. Aquí tenemos que la histamina es una amina involucrada en las respuestas locales del sistema inmunitario. También regula funciones normales en el estómago y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Ustedes sabrán que un neurotransmisor pues, es una sustancia química que se encarga de llevar mensajes al cuerpo para que se liberen ciertas sustancias, para que esto actúe como tal, para que exista una reacción, etcétera, ¿no? Entonces, vean, aquí les puse a manera de recordatorio que la histamina es una amina. ¿Dónde habíamos visto aminas antes? Cuando nosotros llevamos la materia de bioquímica, que vimos lo que es un aminoácido, que era la fórmula general del aminoácido. Recordarán ustedes que los aminoácidos forman proteínas, entonces vimos que parte del aminoácido era un grupo amino, ¿no? Entonces ya amina es NH3, ¿no? Aquí pues está el H que se pierde con el carbono, ¿no? Pero pues más o menos para que recuerden, ustedes digan que es una amina, pues ahí está más o menos la fórmula. Entonces ya vimos, ¿no? La histamina se secreta. Entonces se sabe que la histamina está en el cerebro. Es sintetizada y liberada por neuronas del sistema nervioso que usan la histamina como neuromodulador, es decir, la utilizan como una sustancia que va a modular lo que va ciertas reacciones para que el cuerpo pueda producir ciertas sustancias, etcétera, ¿no? Y nos comentan que fuera del sistema nervioso central es un mediador de procesos fisiológicos como la producción del ácido clorhídrico, que ya lo mencionamos y aquí lo estamos retomando para explicar estos fármacos. Se encuentran fundamentalmente en células cebadas del tejido conectivo, en los leucocitos basófilos y en las células SL,
¿Qué son las células SL? Las células SL, pues aquí ya vienen, ¿no? Células similares a las enterocromafines. Así se define como SL. Esta es un tipo de célula neuroendocrina, o sea, neuro de cerebro, endocrina, de que produce una sustancia, de que está excretando alguna sustancia, como ustedes conocerán el sistema endocrino, encontrada en las glándulas gástricas. Ya estamos, si se dan cuenta, estamos yendo a lo que es el estómago, ¿no? Y en estrecha cercanía de las células parietales. Es decir, están las células parietales y acá atrásito están las células SL, ¿no? Entonces, las células SL se encuentran en las glándulas de las regiones del fundus y cuerpo, ¿no? ¿Fundus y cuerpo de qué? Del estómago, ¿no? Recuerden, estamos hablando de fármacos del sistema gastrointestinal. Estas células SL sintetizan, almacenan y segregan histamina. Recuerden, estamos viendo la histamina, ¿no? La cual es esencial para estimular la secreción de ácido clorhídrico estomacal. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que las células SL van a sintetizar histamina. Esta histamina estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Dónde se encuentran las células SL? Atrásito de las células parietales. ¿Quién produce el ácido clorhídrico? Las células parietales. Entonces, ya pues hablando de la histamina regula, es una sustancia que va a regular muchos procesos dentro del cuerpo. Aquí ustedes pueden ver diferentes órganos donde participa la histamina en diferentes procesos, principalmente en los inmunológicos, de segregación de sustancias. Aquí pueden ver ustedes que participan en corazón, pulmones, en lo que son los capilares, las venas, los vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una sustancia. Ustedes recordarán que para los fármacos y en general para sustancias también existen receptores, que los receptores para los fármacos se les conoce como diana farmacológica, que son los que captan la sustancia, ya se genera una reacción dentro de la célula para que exista el efecto farmacológico, ¿no? Entonces yo siempre se los represento así como una Y y como la bolita que llega aquí, ¿no? Que la bolita, pues nosotros decimos que es el principio activo y este es el receptor. Pues vean, aquí está, receptor, ¿no? Así se le conoce. Entonces, la histamina va a tener ciertos receptores, como cuando yo les digo, ¿cómo sabe el fármaco qué parte del cuerpo me duele? Pues bien, el fármaco recorre todo el cuerpo, pero cuando llega al receptor, a donde está destinado a llegar, ahí se acopla. Entonces, estos receptores se expresan cuando hay alguna lesión, cuando hay alguna inflamación, cuando hay algún dolor, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma forma, la histamina, pues ya cada órgano, aquí está la división de órganos, tiene su propio receptor. En el caso de estos órganos, vean, es el receptor H4. En el caso de estos órganos es el receptor H1. En el caso de estos órganos está el receptor H3. Y en el caso de estos órganos, que son los que nos interesan, porque está el estómago, está el receptor H2. Entonces, ¿cómo se llaman los fármacos que vamos a ver? Los fármacos que vamos a ver se llaman bloqueantes H2 o antagonistas anti-H2. Entonces, sobre esto está enfocado este video, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decían, vean. Aquí está la célula SL, aquí están las células parietales. Vimos que la célula SL sintetizaba y secretaba lo que es la histamina. Vean, aquí está la histamina representado por estas bolitas naranjas. Entonces, esta histamina estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Y cómo lo va a estimular? Estas histaminas van a llegar a lo que es la célula parietal. ¿Y cómo van a causar su efecto? Porque esta célula parietal va a tener el receptor H2. Aquí nos lo están marcando, vean. Que lo vimos aquí, estómago H2, ¿no? Células parietales, ¿dónde están? Pues en el estómago. Entonces, tienen receptor H2. La histamina llega, se acopla al receptor H2 y estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, también yo les comentaba cuando uno ya está comiendo y llegan las proteínas al estómago y todo eso, se da, se da, se da la liberación de gastrina. La gastrina es otra hormona que estimula la producción de histamina. Entonces todo va en consecuencia. Vean, se da gastrina y somatostatina.
Son hormonas que son liberadas cuando está la presencia de proteínas en el cuerpo. ¿De dónde? Pues del alimento, ¿no? Entonces, estas dos hormonas pasan de la circulación ya a lo que es esta célula, la célula SL, y de igual cuenta, si ustedes se dan cuenta, las células SL tienen un receptor marcado por este puntito azul que se llama CCK2. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gastrina que ya está liberada en el cuerpo llega y se junta a este receptor, igual la somatostatina. Entonces, lo que hace la gastrina es estimular la producción de histamina. Una vez que se produce la histamina sale, viaja a la célula parietal, llega al receptor H2 y ¿qué hace? Estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, así se forma el ácido clorhídrico, prácticamente otra vez, ya en otra imagen, ¿no? Que pues creo que les tiene que quedar claro. Entonces, histamina. Cuando las células liberan histamina, esta se une a sus receptores. Como la célula libera histamina se une al receptor H2 y produce distintos tipos de respuestas según el receptor que se active y el tejido afectado. Esto quiere decir, recuerden que hay 4 receptores de histamina, H1, H2, H3, H4. Dependiendo a dónde se una, este va a ser el efecto que va a producir en el cuerpo. Entonces, ahorita vamos a ver qué efecto va, bueno, ya sabemos qué efecto produce si se une al H2, ¿no? Que es la producción de ácido clorhídrico. Entonces, hay 4 receptores. Aquí ustedes van a poder leer qué hace el H1, qué hace en el H2, en el receptor H2, en el H3 y en el H4. A nosotros lo que nos interesa es el H2. ¿Por qué? Porque el H2 se localiza en las células gástricas parietales. Efectos principales de la activación del receptor: estimula la secreción de ácido gástrico, ¿no? Es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ya entrando con la tablita esta, que es bloqueantes H2 o antagonistas anti-H2, ya vamos a ver ejemplos de fármacos y qué hacen. Se conocen como inhibidor de los receptores H2 de la histamina, o también se conocen como los antagonistas H2. Así se les conoce a estos fármacos, ¿no? Si menciona ya el principio activo o no, el mecanismo de acción es antagonistas H2 o inhiben los receptores H2 de la histamina. ¿Y para qué van a inhibir la histamina? Para que no se produzca ácido clorhídrico, recuerda. Entonces, tenemos que estos antagonistas H2 actúan produciendo la inhibición de la secreción ácida por bloqueo selectivo de los receptores H2 de la histamina que se ven implicados en ellos. Aquí nos comentan un poco de historia, que de los años 70 para acá, su llegada supuso un gran avance en el tratamiento de úlceras y gastritis, ¿no? Ya que son medicamentos más eficaces, que digamos son más específicos, que van dirigidos a una parte del cuerpo para detener cierto proceso. Los más conocidos y aún utilizados son la ranitidina, la famotidina y la cimetidina. En menor medida la nisatidina y la rosatidina, ¿no? Entonces estos son fármacos, ya son nombres como tal de fármacos. Si ustedes se dan cuenta, pues todos terminan en dina, dina, tidina, tidina y tidina, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio activo pues viene de ahí, ¿no? Entonces recordarán ustedes que cuando se crea una molécula de un principio activo, ya posteriormente se le puede agregar cierta cosa y ya le cambia el nombre, o cierta cosa y ya le cambia el nombre y va a tener la misma efectividad, ¿no? También vamos a ver un ejemplo más adelante cuando lleguemos al omeprazol. Entonces, vean, ejemplos de antagonistas H2. Pues aquí ya hay algunos fármacos: Acloral, Ranicen, ranitidina, Tagamet, Zantac. Si ustedes se dan cuenta, les mencioné lo que es la marca del producto. Pero recordarán ustedes que lo que viene aquí generalmente es el principio activo, ¿no? Ranitidina, Acloral, Ranicen, diferentes marcas, pero el principio activo es la ranitidina. Ranitidina, que es la más conocida que yo les digo, no sé si ya la han escuchado por ahí. Igual, Zantac, que tiene ranitidina, ¿no? Entonces, el Tagamet contiene la cimetidina, de les puse el ejemplo, ¿no? Que nos mencionan que el mecanismo de acción: la cimetidina bloquea los efectos de la histamina en los receptores localizados en la membrana vasolateral de las células parietales del estómago, es decir, los receptores denominados H2. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir?
Quiere decir de que, aquí está, perfecto. Quiere decir que este fármaco lo que va a hacer ya una vez que llegue por vía oral, porque es por vía oral y es, creo que son tabletas, ajá, sí, tabletas. Entonces ya se administra por vía oral, va a deglutir, va a llegar al intestino delgado, ya se va a empezar a deshacer a todo esto que, a toda la fase farmacocinética que ya ustedes conocen, que es la absorción, la liberación, la absorción, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vean, este es el ejemplo de la célula parietal. De nueva cuenta ubicamos la célula SL. Como recordarán y lo acabamos de mencionar, la célula SL produce histamina. Entonces esta histamina viaja a la célula parietal y la célula parietal tiene el receptor H2. Entonces, ¿qué va a hacer este fármaco? Vean, esto verde es la histamina, ¿no? Entonces, si la histamina se acopla a este receptor, vean aquí lo ponen como una pieza de rompecabezas, ya no ponen la y la bolita como yo les pongo, hay muchas formas de representarlo, ¿no? Entonces, si esta histamina llega y se acopla al receptor H2, la célula parietal va a producir ácido clorhídrico. ¿Qué hace este fármaco? Vamos a representar la ranitidina, la cimetidina, como, ¿cómo la represento? Chan, 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 chan. Hay que ponerle que es una M, así, una M, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega este fármaco, llega esta M, entonces se va a colocar primeramente aquí, antes de que la histamina logre llegar al receptor. Entonces, como ya va a estar colocado aquí, pues la histamina ya no se va a poder acoplar. Entonces, si la histamina no se acopla, no se produce ácido clorhídrico. Y así de fácil funcionan estos fármacos. Así de fácil. Llegan, tapan la entrada para que la histamina no se acople aquí. No hay producción de ácido clorhídrico y así frenas tú la acidez estomacal. Este también se utiliza pues para las úlceras, como ya lo vimos por aquí, úlceras, gastritis, reflujo, todo eso, ¿no? Entonces, es el mecanismo de acción. Fácil. Otra vez, mecanismo de acción antagonistas. Dice que al bloquear los receptores H2 encargados de liberar histamina hacia la célula parietal, ¿no? Para que se produzca el ácido clorhídrico, esta no se segrega y por lo tanto no se induce la secreción ácida, ya lo que explicamos en el ejemplo pasado. La capacidad de curación de estos fármacos a las 4 semanas se va a medir en porcentajes. Esto de un 60 al 70% para la úlcera gástrica, que ya pues hablando de úlceras ya son problemas graves mayores, ¿no? Comparando lo que es una acidez, un reflujo, etcétera, ¿no? Y un 70-80% para la úlcera duodenal. Duodenal, ¿qué quiere decir? Pues ya prácticamente en el intestino, ¿no? ¿Y qué hacen estos medicamentos para evitar la acidez gástrica? Estos medicamentos pues inhiben la secreción gástrica basal, que es lo del ácido clorhídrico como tal. Inhiben la secreción gástrica estimulada por cafeína. Café pues induce a que se esté, por las sustancias que tiene, ya esto es todo un rollo de sustancias de cafeína que van a inducir otras sustancias para que se secrete también histamina, para que se secrete el ácido clorhídrico, etcétera, ¿no? Pero estos fármacos hacen todo esto, inhiben todas estas funciones. Inhiben la secreción gástrica estimulada por cafeína, la secreción gástrica estimulada por histamina, que pues es la común, la que acabamos de explicar, la por gastrina, pues que va encadenada a la histamina. Ya vimos que cuando hay alimento, cuando hay proteína, se libera gastrina y somatostatina. Estas son dos hormonas que a la vez inducen a que se produzca histamina, pues, ácido clorhídrico, ¿no? Inhiben a agonistas colinérgicos, ya hablando de otros fármacos, inhibición gástrica que producen algunos alimentos. Hay alimentos pues como tal que nos van a producir, que van a secretar una mayor proporción de ácido clorhídrico. También por la insulina, este se repite. Y inhiben la secreción gástrica que se produce por la noche normalmente, ¿no? Por eso y interacciones de los antagonistas H2. Ya viene aquí que los antisecretores H2 interfieren con la vía del citocromo 450. ¿Qué es el citocromo 450? Cuando estábamos en el cuatrimestre pasado hablábamos del metabolismo en la fase LATME. Entonces, dijimos que habían ciertos fármacos que se administraban inactivos y se conocían como profármacos. Estos fármacos
tenían que activarse dentro del organismo en la etapa del metabolismo. El citocromo P450 eran ciertas enzimas dentro del hígado que le ponían un grupo OH al fármaco, que le ponían un grupo amino al fármaco, etcétera, o le cortaban algo al fármaco y se activaba la molécula para ocasionar efectos. Entonces aquí nos mencionan que estos fármacos interfieren con la vía del citocromo 450. ¿Por qué? Por lo que todos los medicamentos que se metabolicen por esta vía se verán más o menos afectados según la dosis y la capacidad de acción que tengan los metabolitos resultantes. Vean, si se reduce la capacidad de metabolizar estos medicamentos, entonces aumentan sus concentraciones pudiendo presentar una toxicidad elevada. Prácticamente lo que nos están diciendo aquí es que cuando administramos estos fármacos no debemos de administrar otros fármacos como tal. ¿Por qué? Porque se pueden ver afectados, entonces la dosis, la capacidad de acción de estos metabolitos puede ocasionar que se presente una toxicidad elevada. Vean, de la familia anti-H2, la cimetidina, o sea, el fármaco, el principio activo cimetidina, es la que puede presentar mayores interacciones. Los principios activos y familias más frecuentes que están vinculados al citocromo P450 interaccionan con los anti-H2 son los siguientes. O sea, estos fármacos, fenitoína, lidocaína, metronidazol, labetalol, propanol, lo que es el alcohol, la warfarina para coagulación, todo esto, benzodiazepinas, antidepresivos, anfetaminas, etcétera, etcétera, pueden interactuar con la cimetidina. Entonces, si actúan con la cimetidina, ya en el citocromo P450 va a haber problemas porque ya se refiere a lo que estuvimos también viendo el cuatrimestre pasado. Recordarán que había sitios de unión de los receptores, que había escenarios de cuando había un fármaco que era más afín a un receptor, pero llegaba a otro que era más afín y lo desplazaba. Entonces, si no se está metabolizando bien el primer fármaco que estaba, se pueden generar riesgos de toxicidad dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Quiere decir que estos fármacos, pues no se deben de administrar cuando se administran estos fármacos, ¿no? A eso se está refiriendo. Interacciones, recuerden, con otros fármacos. Y para no hacerse las largas, pues prácticamente ahí estamos acabando, ¿no? Estamos acabando, entonces vean, ¿qué vimos ya? Vimos los antiácidos, que eran las sales, ¿no? Vimos que esta era una reacción química que se daba entre un ácido y una base y que en el cuerpo producía agua, CO2, que es dióxido de carbono, y una sal. Acabamos de ver los antagonistas anti-H2, que prácticamente lo que explicamos, ahí tienen los ejemplos ustedes. Traten ustedes de hacer un resumen, de poner antiácidos y poner ejemplos de fármacos. Poner antagonistas anti-H2 y poner los ejemplos de fármacos. Creo que vimos 4 ejemplos de fármacos o de principios activos, pues. Entonces, para que ustedes vayan identificando cuáles son, que todos esos fármacos son para la función gastrointestinal, que estos fármacos son antiácidos, que estos fármacos son antagonistas anti-H2 y que los siguientes fármacos que vamos a ver van a ser inhibidores de la bomba de protones, que ya es donde entra el omeprazol y esos fármacos kenoprazol, todos esos. Vamos a ver también ejemplos de por qué se llaman así, etcétera, etcétera. Entonces, antiácidos ya vieron el mecanismo de acción, que era la reacción ácido-base, producía dióxido de carbono, producía agua y producía una sal. Los antagonistas anti-H2 que van a hacer, recordarán la M que hice, se acoplan al receptor H2 para que no llegue la gastrina, secretina, ¿qué era? Ya, un día. Para que no llegue la histamina, perdón. Para que no llegue la histamina, pues aquí está, aprovechemos el ejemplo, para que no llegue la histamina al H2 y que no se produzca el ácido clorhídrico de la célula parietal. Entonces, si ustedes dirán, pues, ¿qué fármaco me conviene más? Pues hasta ahorita vamos con los antagonistas anti-H2, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que los antiácidos tienen mayores efectos secundarios como la producción de sales, que vimos que ya a futuro se pueden generar piedras dentro del riñón, en las orinas, cristales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ustedes dirán, los antagonistas anti-H2 pues tienen un mecanismo mucho mejor, un mecanismo más selectivo que van directamente al receptor H2 a bloquear la entrada de esto, ¿no? Para que no se secrete el ácido clorhídrico. Entonces ya lo que vamos a ver en el siguiente video
van a ser los inhibidores de la bomba de protones, que viene siendo lo que nos falta. Entonces hasta aquí les voy a dejar este video para que vayan así como que antiácidos la clase pasada, antagonistas anti-H2 y ya para continuar con los inhibidores de la bomba de protones. Hagan sus resúmenes, es importante.